En los anales de la historia, pocas figuras se destacan como Moisés, el legendario líder que dividió el Mar Rojo, sacó a los israelitas de Egipto y recibió los 10 mandamientos sagrados directamente de Dios. Casi todo sobre su vida está bien documentado, pero nadie está seguro de dónde se encontraba su lugar de descanso final. Durante miles de años, este enigma continuo ha atraído la atención y provocado la reflexión entre los eruditos y los creyentes por igual. Pero, ¿sabe por qué nunca se encontró el cuerpo de Moisés? Bienvenidos a lo nunca contado. Únase a nosotros mientras exploramos por qué el aterrador descubrimiento del cuerpo de Moisés por parte de los científicos lo cambia todo. Los últimos días de Moisés. La historia en la Biblia sobre los últimos días de Moisés es un relato conmovedor y sincero de un líder que se prepara para dejar al pueblo que ha guiado durante muchos años. Estos eventos, registrados principalmente en el libro de Deuteronomio, revelan cómo se entrelazaron el viaje de Moisés y el destino de los israelitas. En estos relatos, vemos a un líder que comprende que su tiempo está por terminar. Él usa este período para ofrecer consejos, regalos y una visión para el futuro. De pie al borde de la tierra prometida, Moisés es muy consciente de que no podrá entrar. Esto puede parecer desconcertante, dado que había pasado toda su vida guiando a los israelitas a ese lugar que rebosaba leche y miel. Sin embargo, Moisés había desobedecido una vez las instrucciones de Dios al golpear una roca en Meriba en lugar de hablarle. Como consecuencia, se le informó que nunca pondría un pie en la tierra que durante mucho tiempo había querido dar a su pueblo, siguiendo el mandato de Dios. A pesar de esto, Moisés dedica sus últimos días a impartir lecciones importantes a los israelitas. Sus discursos, bendiciones, predicciones y repeticiones de la ley están meticulosamente registrados en el libro de Deuteronomio. A través de estas enseñanzas, enfatiza la importancia de honrar el pacto con Dios, los peligros de la desobediencia y las posibles recompensas de una fe inquebrantable. Cuando Moisés se despidió de los israelitas, hizo más que simplemente recitar la ley. Expresó una preocupación genuina por su futuro. Moisés les advirtió repetidamente sobre las tentaciones que les aguardaban en la tierra prometida. Comprendía que las personas están naturalmente inclinadas a sucumbir a tales tentaciones. Moisés les instó a no abandonar su fe y les advirtió sobre los peligros de volverse complacientes con el éxito. Les rogó que reflexionaran sobre su pasado, recordando las maravillas que habían presenciado y el pacto que habían hecho con Dios. Moisés fue más allá de enseñar y advertir. Se tomó el tiempo para bendecir individualmente a cada tribu de Israel, similares a las bendiciones de Jacob sobre sus hijos. Estas bendiciones sirvieron como predicciones y aspiraciones, ilustrando las características únicas de cada tribu y ofreciendo una perspectiva de su futuro. Al bendecir a cada tribu, Moisés demostró su conocimiento y cuidado de los diversos grupos dentro de la comunidad israelita. Su despedida fue un esfuerzo sincero para prepararlos para los desafíos que se avecinaban y recordarles su historia y fe compartidas. Cuando el tiempo de Moisés estaba por terminar, Dios le ordenó que subiera al monte Nebo. Desde allí, Moisés pudo contemplar la tierra prometida, un lugar que había anhelado ver. Aunque no pudo entrar, Dios le concedió una vista extraordinaria. De pie sobre la roca, Moisés contempló la extensa tierra que se extendía desde Galaad hasta Dan, hasta el mar occidental, abarcando el Negev y el valle de Jericó. Esta vista panorámica tenía un significado más allá de su belleza física. Simbolizaba la fidelidad de Dios a las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Era un testimonio de la fiabilidad de Dios y del cumplimiento de su palabra. Moisés, en sus últimos momentos, recibió una visión de la tierra que heredarían los descendientes de Abraham, un conmovedor recordatorio del viaje de fe y perseverancia que los había llevado a este punto. Deuteronomio. El quinto y último libro de la Torá. El libro de Deuteronomio es la quinta y última parte de la Torá, los escritos importantes de la Biblia hebrea. Contiene las enseñanzas de Moisés, sus recordatorios de las leyes dadas por Dios en el monte Sinaí y sus apasionadas conversaciones con los israelitas justo antes de que entraran en la tierra prometida. Pero es Deuteronomio 34 el que lleva el peso de los momentos finales de Moisés y su entierro por parte de Dios. El capítulo comienza con Moisés subiendo a la cima del monte Nebo,
Pisga, como Dios le había indicado. Esta experiencia en la cima de la montaña no tiene comparación. Desde allí, Dios le revela a Moisés la inmensidad de la tierra prometida, trazando sus fronteras desde Galaad hasta Dan, y desde Neftalí hasta Efraín y Manasés. La vista se extiende a través de Judá hasta el mar occidental, incluyendo el Negev, el valle de Jericó, la ciudad de las palmeras y Zoar. En estos pasajes, vemos que el viaje de Moisés da un giro completo, desde que guió a los israelitas fuera de Egipto hasta el umbral de su nuevo hogar. Es un momento conmovedor cuando Moisés, de pie en la montaña, contempla la tierra en la que nunca entrará, pero que será la herencia de su pueblo. La vista panorámica desde el monte Nebo tiene más que un significado geográfico. Es profundamente simbólica. Representa el cumplimiento de una promesa divina. Dios le había asegurado a Abraham que sus descendientes heredarían esta tierra. Ahora, mientras Moisés la contempla, Dios reafirma que esta es la tierra que juró dar a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, hay un aspecto agridulce en este momento. Aunque Moisés puede ver la tierra desde lejos, Dios le dice que no pondrá un pie en ella. Este es un momento conmovedor para considerar. Moisés, el líder que se enfrentó al faraón, guió a los israelitas a través del Mar Rojo, recibió los 10 mandamientos y guió a un pueblo a menudo rebelde a través del desierto durante 40 años. No entrará en la tierra prometida. Las razones para esto se explicaron anteriormente en la Torá. Moisés desobedeció el mandato de Dios en Meribá al golpear una roca en lugar de hablarle. Como consecuencia, estaba destinado a ver la tierra prometida, pero nunca a entrar en ella. El relato de la muerte de Moisés en Deuteronomio 34 es breve pero profundo. Afirma que Moisés, el siervo del Señor, murió en la tierra de Moab, como el Señor había dicho. Dios mismo enterró a Moisés en un valle de Moab, frente a Bet-peor. Hasta el día de hoy, la ubicación de la tumba de Moisés sigue siendo desconocida. La muerte de Moisés es única. En la Biblia, el texto destaca que fue Dios quien lo enterró, y su tumba ha permanecido como un misterio. El capítulo pasa rápidamente de su muerte a elogiar las virtudes de Moisés. Declara que nunca ha habido un profeta en Israel como Moisés que conociera al Señor cara a cara. Esta frase captura la relación especial que Moisés tenía con Dios, caracterizado por la comunicación directa, la confianza profunda y la revelación divina. El pasaje no se detiene en la reacción de los israelitas a la muerte de Moisés. En cambio, se centra en honrar su legado. Las cualidades excepcionales de Moisés como profeta y su relación íntima con Dios lo distinguen de todos los demás. La importancia teológica del lugar de entierro desconocido de Moisés. El enigma que rodea la ubicación de la tumba de Moisés ha provocado varias interpretaciones, cada una de las cuales ofrece perspectivas y lecciones teológicas únicas. Una explicación ampliamente aceptada sugiere que la tumba oculta sirve como precaución contra la adoración de dioses falsos. A Moisés se le atribuían inmensos poderes, autoridad y milagros. Existía la preocupación de que los israelitas o las generaciones futuras veneraran su tumba hasta un punto que pudiera desviar la atención del principio central del culto monoteísta, dirigiendo la atención únicamente a Dios. Al ocultar el lugar de descanso de Moisés, Dios se aseguró de que, si bien su memoria sería respetada, no eclipsaría la adoración a Dios. Esta medida impidió que Moisés fuera reverenciado excesivamente. Subraya la importancia de la devoción monoteísta, donde el enfoque permanece firmemente en Dios en lugar de en cualquier figura humana, sin importar cuán significativo sea su papel en la historia. La tumba oculta sirve, por lo tanto, como un recordatorio de la necesidad de mantener la pureza del culto y evitar idolatrar a los seres mortales, redirigiendo la reverencia y la adoración únicamente a lo divino. Otra perspectiva fascinante considera la relación única de Moisés con Dios, diferente a la de cualquier otra persona. El hecho de que Dios sepultara personalmente a Moisés demuestra la extraordinaria cercanía y la naturaleza especial de su vínculo. Este acto agrega profundidad al carácter de Moisés, retratándolo no solo como un profeta, sino también como un amigo de Dios. Ser enterrado por Dios podría considerarse el máximo honor, un acto final de intimidad divina, reservado para quienes habían tenido una comunicación directa con Dios. El misterio que rodea la ubicación de la tumba de Moisés subraya la naturaleza trascendente de su relación con Dios, elevándola más allá de la comprensión o el ritual humanos. Además, existen interpretaciones religiosas sobre el hecho de que Moisés vislumbre la tierra prometida sin poder entrar en ella. Este acontecimiento simboliza diversos temas, como la importancia de la fe
la obediencia y las consecuencias de desviarse del camino de Dios. La experiencia de Moisés sirve como un ejemplo profundo de las complejidades y la profundidad de la relación entre la humanidad y lo divino, y ofrece lecciones que resuenan en diferentes enseñanzas religiosas. Algunos expertos creen que el hecho de que Moisés no haya entrado en la tierra prometida es significativo porque pone de relieve su papel como líder visionario. Guió a los israelitas hasta su destino, pero no participó personalmente en él. Esta perspectiva enfatiza el altruismo y la dedicación de Moisés. Subraya la importancia de cumplir el propio propósito, incluso si no se logra el resultado deseado. Desde un punto de vista religioso, el lugar de enterramiento oculto de Moisés y el misterio que lo rodea incitan a una profunda reflexión. Ofrece valiosas perspectivas sobre la fe, la adoración y la relación entre las personas y la diosa. La ubicación desconocida de su tumba sirve como recordatorio de la incompletitud humana y la imperfección incluso de los profetas venerados. Esta constatación es humillante y pone de relieve los límites de la vida humana. Además, la visión de Moisés desde el monte Nebo puede verse como una metáfora del esfuerzo perpetuo de la humanidad por alcanzar las promesas de Dios, pero siempre fallando. Esta perspectiva añade una cualidad humilde al legado de Moisés, retratándolo como un modelo a seguir de servicio desinteresado. Si bien reconoce las limitaciones inherentes de la existencia humana en el contexto más amplio de la historia, la desconcertante muerte de Moisés sirve como un vínculo crucial entre el éxodo de Egipto y el viaje de los israelitas a Canaán. Moisés simboliza la liberación de los israelitas de Egipto y su paso por el desierto. En contraste, Josué representa el cumplimiento de la promesa de Dios y los conduce a la tierra prometida. La naturaleza oculta del entierro de Moisés significa el final de una era y el amanecer de una nueva caracterizada por el cumplimiento divino. Las perspectivas teológicas ven esta transición como un testimonio del plan continuo de Dios, donde el papel de cada individuo, sin importar cuán significativo sea, contribuye a una narrativa más amplia sobre las intenciones de Dios. Los investigadores históricos, los científicos y aquellos interesados en los estudios bíblicos se sienten naturalmente intrigados por el misterio del lugar de entierro de Moisés. Muchos han intentado localizar evidencia física de su tumba, reconociendo su importancia para las creencias religiosas y la fascinación por la precisión histórica. Esta curiosidad refleja un interés más amplio en comprender el pasado y las historias fundacionales que dan forma a las identidades religiosas y culturales. A pesar de la pasión y la dedicación invertidas en la búsqueda, el misterio del lugar de entierro de Moisés sigue sin resolverse. La búsqueda para encontrar su tumba continúa sin que se haya descubierto aún una respuesta definitiva. Legislador de Israel. Moisés es muy respetado por los judíos de hoy por su papel como legislador de Israel. A lo largo de los 4 libros, ofrece varios conjuntos de leyes que son parte integral de la tradición judía. El primer conjunto de leyes se conoce como el Código del Pacto, que describe los términos del pacto que Dios ofreció a los israelitas en el monte Sinaí. Esto incluye los famosos 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20, versículos del 1 al 17, así como el libro del pacto detallado en Éxodo 20, versículo 22, hasta Éxodo 23, versículo 19. El libro de Levítico contiene un segundo cuerpo de leyes, mientras que el libro de Números presenta otro conjunto. Finalmente, el libro de Deuteronomio también contiene leyes importantes dictadas por Moisés. Tradicionalmente, a Moisés se le ha atribuido el mérito de ser el autor de estos 4 libros y del libro del Génesis. Juntos, estos 5 libros forman la Torá, que es la primera sección de la Biblia hebrea y tiene una importancia inmensa en las prácticas religiosas y culturales judías. El papel de Moisés en la entrega de estas leyes ha consolidado su legado como figura central en la historia judía y las enseñanzas religiosas. Punto de vista histórico y búsquedas arqueológicas. El misterio que rodea el lugar de descanso final de Moisés ha captado el interés de historiadores, arqueólogos y entusiastas de la Biblia. La intersección de la importancia religiosa y la curiosidad histórica ha impulsado numerosos esfuerzos para descubrir evidencia tangible del lugar de entierro de Moisés. A pesar del fervor y la dedicación de estos esfuerzos, la búsqueda sigue sin llegar a ninguna conclusión, lo que deja el misterio sin resolver desde una perspectiva histórica. La falta de registros contemporáneos más allá de los relatos
relatos bíblicos hace que la verificación de los acontecimientos de la vida de Moisés, incluidos los detalles de su entierro, sea un desafío a la Torá. Si bien es un texto religioso fundamental, no siempre se lo considera una fuente histórica primaria en el sentido tradicional. Sus narraciones, ricas en enseñanzas teológicas y morales, a menudo carecen de los marcadores geográficos o temporales detallados que buscan los historiadores y arqueólogos. Este contexto complica los esfuerzos para determinar la ubicación exacta del monte Nebo, donde se cree que murió Moisés. Si bien un sitio en la actual Jordania se reconoce tradicionalmente como Monte Nebo y se lo venera como tal, la evidencia arqueológica definitiva que vincula este sitio con Moisés sigue siendo difícil de encontrar. A pesar de numerosas excavaciones y estudios realizados en esta zona y sus alrededores, no se ha desenterrado ninguna evidencia tangible directamente asociada con Moisés. Por lo tanto, el misterio del lugar de enterramiento de Moisés persiste, dejando a los historiadores y arqueólogos con un enigma intrigante pero sin resolver. La búsqueda para descubrir el lugar de enterramiento de Moisés se complica por la postura protectora de muchas comunidades religiosas. Los sitios que se cree que son espiritualmente significativos, a menudo, están protegidos de la exploración arqueológica exhaustiva. Esta actitud protectora, impulsada por la reverencia y el deseo de preservar la santidad, puede limitar la profundidad de los esfuerzos arqueológicos. Además, los vastos y variados paisajes descritos en los relatos bíblicos presentan un desafío formidable. El terreno que Moisés y los israelitas atravesaron abarca diversos entornos, cada uno de los cuales plantea obstáculos arqueológicos únicos. Factores como el movimiento de arenas, la erosión y los asentamientos humanos durante milenios complican aún más los esfuerzos para localizar un sitio que ha permanecido oculto durante tanto tiempo. Si bien la búsqueda del lugar de entierro de Moisés se ha abordado con rigor científico y pasión espiritual, es importante reconocer la influencia de las creencias y preconcepciones personales. A lo largo de la historia, varios exploradores han afirmado encontrar pistas o marcadores que indican la proximidad de la tumba de Moisés. Sin embargo, estas afirmaciones, a menudo basadas en evidencia anecdótica o conexiones históricas débiles, no han resistido un escrutinio académico riguroso. La mezcla de motivos científicos y espirituales en la búsqueda del lugar de entierro de Moisés subraya la complejidad y la sensibilidad de la tarea. La conexión de la transfiguración y Elías. La transfiguración, un evento significativo en el Nuevo Testamento que involucra a Jesús, Moisés y Elías, se suma a la maravilla y la profundidad espiritual de la historia. Este evento no solo subraya la importancia de Jesús para los cristianos, sino que también invita a la contemplación de las conexiones entre sus historias y los significados religiosos ocultos dentro de la escena. Según los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, la transfiguración tuvo lugar cuando Jesús, acompañado de Pedro, Santiago y Juan, subió a una alta montaña. Al llegar a la cima, se produjo una transformación notable. El rostro de Jesús brilló como el sol, y sus ropas se volvieron de un blanco deslumbrante. Moisés y Elías aparecieron a su lado y conversaron. Pedro, asombrado por la escena, sugirió construir 3 tiendas, una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Sin embargo, antes de que pudieran tomar ninguna medida, una nube brillante los envolvió, y la voz de Dios proclamó que debían escuchar mientras la nube se disipaba. Dejando a Jesús solo, instruyó a sus discípulos que no revelaran lo que habían presenciado hasta después de su resurrección. El evento de la transfiguración tiene significados profundos, particularmente en su representación de Jesús como el cumplimiento tanto de la ley mosaica como de las palabras de los profetas encarnadas por Moisés y Elías, respectivamente. Moisés, conocido como el legislador, y Elías, el profeta, son figuras centrales en la herencia hebrea. Su presencia junto a Jesús destaca su papel fundamental como puente entre la ley mosaica y la tradición profética, marcando el comienzo de un nuevo pacto. La presencia de Moisés es especialmente significativa debido al misterio que rodea su muerte, ya que se dice que Dios lo enterró directamente. Esto ha dado lugar a varias interpretaciones, una de las cuales sugiere que el regreso de Moisés durante la transfiguración confirma su vida eterna y su lugar único en los reinos celestiales. Significa su conexión especial con Dios, lo que sugiere un estado divino más allá de una vida normal después de la muerte. La participación de Elías agrega otra capa de significado. Si bien la Biblia
Biblia registra la muerte inusual de Moisés, se dice que Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego. Ambas figuras, conocidas por sus vidas extraordinarias, representan a personas que trascendieron los límites normales de la vida y la muerte, acercándose a Dios. Su aparición conjunta en la transfiguración subraya sus roles únicos como maestros y profetas que estaban excepcionalmente cerca de lo divino. En esencia, el evento de la transfiguración retrata a Jesús como la culminación de la ley y los profetas, tendiendo un puente entre el antiguo pacto y el nuevo. La presencia de Moisés y Elías pone de relieve el papel fundamental de Jesús en el cumplimiento de las profecías antiguas y el establecimiento de una nueva era de comprensión y realización espiritual. Tradiciones e interpretaciones rabínicas. En la literatura rabínica, que es una vasta colección de pensamientos judíos que abarca siglos, hay ricos comentarios e interpretaciones de la Torá y sus historias. Entre ellos, la historia de Moisés, su vida, su liderazgo y, en particular, su misteriosa muerte, ha sido objeto de profunda reflexión. Explorar este conjunto de trabajos revela capas de comprensión y perspectivas que iluminan la importancia de la sepultura desaparecida de Moisés en el pensamiento judío. Un punto central en la exégesis rabínica es la representación única de Dios enterrando a Moisés. Esta representación se destaca por su representación de la participación directa de Dios en los ritos finales de un ser humano. El Talmud, un texto central del judaísmo rabínico, y el Midrash, una colección de comentarios, ofrecen ideas sobre esta representación. Interpretan el acto de Dios de enterrar a Moisés como una culminación de la relación especial entre Dios y Moisés, una relación tan íntima que se compara con la de un padre que entierra a su hijo. Esta participación personal de Dios garantiza que el entierro de Moisés se lleve a cabo con la mayor santidad. La tumba oculta de Moisés a menudo se considera una partida adecuada para un hombre que tuvo comunicación directa con la diosa. Otra interpretación sugiere que la ausencia de un gran mausoleo o un lugar de entierro conocido refleja la humildad de Moisés. A pesar de sus notables hazañas, se lo describe como la persona más humilde de la tierra en la Torá. Esta interpretación retrata a Moisés como un líder que desvía la gloria de sí mismo y la acerca a Dios. Algunas discusiones rabínicas profundizan en interpretaciones más místicas. Ciertas tradiciones dentro del Midrash sugieren que Moisés no murió en el sentido habitual, sino que fue llevado al cielo de manera similar a Elías. Si bien no es aceptado universalmente, este punto de vista agrega un elemento místico a la partida de Moisés, sugiriendo una trascendencia más allá de la mortalidad ordinaria. Otra reflexión profunda en el pensamiento rabínico se relaciona con el anhelo de Moisés de entrar en la tierra prometida. Solo se le permitió verla desde la distancia, pero no poner un pie en ella. Esto se interpreta simbólicamente como la representación del anhelo perpetuo del alma judía por la cercanía con Dios, una sed profunda e insaciable de una conexión que siempre se busca pero nunca se logra por completo en la vida terrenal. El Monte Nebo. La historia de Moisés y los israelitas está profundamente entrelazada con el Monte Nebo, también conocido como la Roca de Nebo. Ubicado en la actual Jordania, este hito geográfico tiene un gran significado, ya que ofrece una vista panorámica del Mar Muerto, el valle del río Jordán, Jericó y, en días claros, incluso Jerusalén. Para Moisés, el Monte Nebo no era solo una cima más en sus viajes, simbolizaba la culminación de su tarea terrenal. Según el libro del Deuteronomio, Dios le ordenó a Moisés que ascendiera al Monte Nebo, específicamente a la cima del Pisgá. Desde este punto panorámico, Moisés contempló la totalidad de la tierra prometida, descrita como una tierra que emana leche y miel, la herencia divina prometida a los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. A pesar de la belleza de la escena, Moisés experimentó una mezcla de emociones. Podía ver la inmensidad y la belleza de la tierra, pero también se le informó que no podría poner un pie en ella. A lo largo de la vida de Moisés, desde su primer encuentro con Dios en la zarza ardiente hasta su liderazgo durante el Éxodo, el cruce del Mar Rojo, la recepción de la Torá en el monte Sinaí y la guía de los israelitas a través de las dificultades de 40 años en el desierto, el Monte Nebo fue un punto final conmovedor. Fue allí donde Moisés pudo reflexionar sobre su viaje, sus logros y su anhelo insatisfecho de entrar en la tierra prometida. El viaje de Moisés había sido arduo, poniendo a prueba su liderazgo en cada paso. El Monte Nebo marcó la última parada de este viaje. Como pastor de los israelitas, Moisés
Moisés podía ver las abundantes tierras de la tierra prometida, pero sabía que nunca las pisaría. La escena del monte Nebo se describe como hermosa e inspiradora. Moisés estaba solo en la cima de la roca, contemplando la vasta extensión de tierra que había sido el sueño de generaciones de su pueblo. Esta soledad le recordó la cercanía única que compartía con Dios, y a menudo pasaba largos períodos solo en contemplación. El monte Nebo tiene una gran importancia por ser el lugar de la muerte y sepultura de Moisés. Aunque la ubicación exacta de su tumba sigue siendo un misterio, se dice que Dios se llevó a Moisés desde esta roca, ya sea a otra montaña o a la tienda de reunión donde falleció. La incertidumbre que rodea su lugar de entierro se suma al misterio del monte Nebo. Es intrigante considerar que quizás Dios eligió el monte Nebo no solo como un lugar para que Moisés viera la tierra prometida, sino también como un lugar de descanso apropiado para su fiel siervo. Encaramado en lo alto de la montaña, Moisés habría tenido una vista imponente de la tierra prometida, pero aún así envuelta en misterio divino. Análisis comparativo con algunos líderes religiosos. El misterio de dónde fue enterrado Moisés no es la única historia desconcertante en la historia religiosa. Muchos líderes religiosos reverenciados, conocidos por sus enseñanzas y sabiduría, también tienen lugares de enterramiento que permanecen ocultos o son fuentes de debate. Comparar a Moisés con estas figuras nos ayuda a entender más sobre las creencias religiosas, las historias y la importancia de los lugares de enterramiento en nuestros recuerdos compartidos. Tomemos como ejemplo al profeta Mahoma. Si bien su tumba en Medina es bien conocida y respetada por los musulmanes en todo el mundo, su entierro fue simple, en línea con las enseñanzas islámicas que desalientan la admiración excesiva de las personas. Este enfoque en sus enseñanzas en lugar de en su persona es similar a la tumba oculta de Moisés, que impide la adoración de ídolos. De manera similar, cuando Buda falleció, su cuerpo fue incinerado y sus restos se dividieron entre varios monarcas que los consagraron en monumentos llamados stupas. Esta dispersión de reliquias, como el misterio del entierro de Moisés, extiende los lugares de respeto, destacando las enseñanzas de Buda sobre su forma física. En la tradición cristiana, el lugar de entierro del apóstol Pablo es un tema de debate, mientras que la Basílica de San Pablo fuera de los muros de Roma afirma albergar su tumba. Otras teorías y tradiciones locales sugieren diferentes ubicaciones. Esta incertidumbre en torno a su entierro, como el enigmático final de Moisés en el monte Nebo, agrega un aire de misterio a su historia. Estas historias nos muestran que las formas en que honramos y recordamos a los líderes religiosos pueden variar, pero lo que permanece constante es la importancia de sus enseñanzas y el impacto que tienen en nuestras creencias y tradiciones. La historia del Bab, una figura central en la fe Bahá'í, ofrece otro paralelo fascinante. Aunque su lugar de descanso final en el Monte Carmelo en Haifa es ahora un sitio importante para los peregrinos, el viaje de sus restos estuvo lleno de secretismo y peligro. Tras su ejecución en Persia, sus restos fueron trasladados clandestinamente a Tierra Santa, lo que refleja una lucha entre esconderse para protegerse de cualquier daño y mostrar reverencia. Esta lucha recuerda al entierro oculto de Moisés, cuyo fin era evitar una posible idolatría. Estas figuras, fundamentales para su fe, comparten similitudes intrigantes con Moisés. El misterio que rodea sus lugares de descanso final tiene varios propósitos. En primer lugar, enfatiza que sus enseñanzas y principios son más importantes que sus formas físicas. Al descentralizar u ocultar sus lugares de entierro, el enfoque permanece en sus enseñanzas, principios y mensajes divinos, en lugar de en la adoración personal. Este paralelo nos muestra que en las diferentes religiones, la forma en que honramos y recordamos a nuestros líderes espirituales puede variar. Sin embargo, lo que permanece constante es la importancia de sus enseñanzas y el impacto que tienen en nuestras creencias y prácticas. Su legado e impacto cultural. La historia de Moisés se ha entretejido profundamente en nuestra cultura, apareciendo en varias formas de arte, escritos y debates culturales. El misterio de su lugar de entierro ha inspirado a artistas, escritores y pensadores, permitiéndoles ahondar en temas como el misterio, la divinidad, el liderazgo y la naturaleza fugaz de la vida. Una imagen poderosa que a menudo se representa en el arte es la de un Moisés anciano de pie en la cima del monte Nebo, contemplando la lejana tierra prometida. Este momento, capturado por
muchos pintores, transmite una mezcla de emociones, felicidad y añoranza, que simboliza el final del viaje terrenal de Moisés. Con la presencia eterna de Dios como telón de fondo, esta imagen resalta temas de sacrificio, liderazgo y el peso del destino. La literatura, con su vasto alcance, ha profundizado aún más en la narrativa de Moisés. Poetas, novelistas y dramaturgos han contemplado lo que significa para un líder guiar a su pueblo hacia su destino, pero no ser capaz de participar en él. La ausencia de un lugar de entierro conocido para Moisés agrega otra capa de intriga, lo que permite a los escritores explorar el límite entre lo conocido y lo desconocido. El concepto de un líder que es a la vez inmensamente grande e increíblemente humilde sirve como una poderosa metáfora del espíritu humano indomable. Esta dicotomía ha inspirado profundas reflexiones sobre el liderazgo, el sacrificio y la condición humana. Además de las formas de arte y la literatura tradicionales, la historia de Moisés también ha dejado su huella en medios modernos como el cine y el teatro. Estos medios suelen explorar la vida temprana y los momentos finales de Moisés a través de la narración visual, equilibrando la grandeza de su viaje con momentos íntimos de introspección, duda y revelación. El misterio perdurable que rodea el entierro de Moisés se ha retratado de diversas maneras, desde representaciones simbólicas hasta búsquedas en la vida real de su esquiva tumba. Esta fascinación continua con Moisés y las preguntas sin respuesta sobre su entierro sirven como testimonio del atractivo atemporal y la complejidad de su historia. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Dejen sus comentarios, esperando que les haya gustado este video. Y no lo olviden, nosotros somos lo nunca contado.